Muy buenas. ¿Voy a hacer presentación sobre el trabajo que fue beneficioso a la reforma agraria o no? Bueno, soy el alumno Jean-Pierre Christopher Cerveira que va a hacer la presentación. La verdad que no fue muy beneficiosa porque no ayudó tanto a los campesinos, hubo más problemáticas, el plan idea que tenía o la estrategia que querían implementarlo. Fue algo muy repentino durante el Estado, ¿no? Que hubo. Por ello, hubo muchas problemáticas y muchos conflictos y mucha incertidumbre también en aquellas épocas. Ahora la introducción, la desigualdad estructural de tierras, ¿no? Durante estas épocas habían personas que tenían un gran poder y grandes haciendas, ¿no? Que tenían varias hectáreas, que gobernaban a su manera, en sus propias reglas, reflejando certidumbre o trabajo semifeudal. Los campesinos, solo teniendo de pago los pocos recursos que tenía la tierra, generando así la pobreza extrema en varias de las zonas agrarias del Perú. Era un modelo muy opaco de desarrollo para todos trabajan en estos sitios, porque no podía mejorar su estilo de vida los campesinos. En la movilización campesina fue durante los años de 1950 hasta 1960, toda que las circunstancias eran muy cruciales para ver un cambio para sus derechos de cada uno, ya que había mucha desigualdad social y explotación laboral. Por ello, todos empezaron a formar estrategias y organizándose, formando movilizaciones y toma de tierras, tratando que ellos sean escuchados por la problemática que se generaba, ¿no? Había que, ellos querían una ley, que ellos sean apoyados y sean muy en todo aspecto, ¿no? La promoción de la reforma agraria fue una lucha muy intermitente para lograr el objetivo de la reforma agraria. En la época de 1969, por el gobernante Juan Velasco Alvarado, que implementó y ayudaba a los campesinos en condiciones de ya no estar, ¿no? En servidales o semifeudales. Las tierras fueron entregadas a las comunidades o cooperativas, ¿no? Campesinas, para que ellos puedan administrarlas y gestionarlas a su manera. Pero también hubo problemas, ¿no? En este ámbito económico y la forma que se iba a dar la estructura de la ley. Ahora vamos a ir al siguiente punto, que es el desarrollo, ¿no? Lo político, lo económico y lo social. En lo político, vamos a tres puntos. La deficiencia en la implementación de la reforma agraria. La idea se implementó, pero sin un claro camino para la reforma agraria, ya que tenía muchas carencias del plan. No se especificó la necesidad de los campesinos, porque algunos no tenían la capacitación necesaria para mejorar de tierras con las tecnologías que habían. La cooperativa se veía en conflictos de intereses y los recursos no eran muy buenos y repartidos, ¿no? Tanto se generaba el desempleo en una de las zonas pobreza rural, ¿no? La explotación de haciendas y latifundios. Bueno, acá vamos a hablar que las compensaron las tierras, ¿no? En el estado que hubo un conflicto de la manera como se estaba llevando a cabo el plan. Se creó cooperativas agrarias para gestionar colectivamente las tierras. La falta de recursos se vio reflejado por el Estado. Muchos fracasaron por a pesar con el tiempo, ya que en el año 1980 igualmente las tierras volvieron a los expropietarios. No hubo un avance, más un retroceso. La redistribución de las tierras y justicia social. La red de distribución fue muy positiva para todas las comunidades porque recibieron las tierras, hubo un conflicto con las haciendas que no querían dar sus tierras, pero es un tema muy importante, ya que las recibieron, fueron muy beneficiosas, pero algunos temas, muy aparte de los que recibieron, fueron beneficiados, pero algunos cooperativos llegaron a fracasar por la falta de apoyo del Estado, ¿no? Y también no había educación muy asertiva para todas. Ahora vamos a hablar sobre lo económico. La falta de comunicación y desarrollo en la productividad agrícola. Se dio porque los campesinos, cuando recibieron las tierras, algunos no sabían cómo gestionarlas o cómo utilizarlas a su manera, porque había mucha tecnología nueva que estaba llegando, ¿no? O nuevos métodos también, y desconocían mucho su funcionalidad. La falta de inversión, la renovación de la infraestructura. No podían acceder al crédito porque el Estado también no los apoyaba de una manera muy correcta. Los dejaban de su lado, seguían a solventarse para mejorar su infraestructura, pero no podían porque no tenían un recurso muy eficiente para hacerlo. La rebeldía de las élites terratenientes por las tierras. Vio afectado porque no querían dejar sus tierras. Era un conflicto muy remitente porque también había haciendas informales que se estaban creando. Esto generó mucha desconfianza en la reforma, ya que querían tratar de evitar. Llevó una lucha muy intermitente con los campesinos, creando confusiones y tensión en el ambiente. En la disminución de exportaciones agrícolas por la falta de producción e inversión en las comunidades, ¿no? De campesinos. Se vio afectado la exportación de los productos, bajó mucho por la eficiencia de exportación. Por ellos vieron que también los campesinos no estaban preparados para afrontar los nuevos retos de implementación de tecnologías de cultivo y la economía que cayó general drásticamente por la crisis, ¿no? Del Estado peruano. El Estado peruano vio muy reflejado, ¿no? Lo social, desigualdad de las comunidades campesinas para el acceso a las tierras propias. Cuando el Estado
resaltó la redistribución de tierras, las comunidades para cada campesino pueda obtener, ¿no?, su terreno. Algunos por su lejanía tuvieron dificultades, o mejor dicho, la comunicación, que también era muy carente en esos tiempos, era un dato muy importante. Aumento de la pobreza urbana por la falta de oportunidades, apoyo del Estado y la educación. Por las limitaciones que había, ¿no?, del Estado, las condiciones de migraciones que venían de otros lados, ¿no? Venían a las ciudades, grandes ciudades, también no tenían la reflejada las grandes institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Se creó una falta de empleo o se vio un reflejado ya que las oportunidades no eran suficientes para todos en el sistema educativo. La falta de recursos, ya que aborda estos desafíos por un solo bio, con un ciclo donde uno no podía mejorar la calidad de vida. Disolución de las cooperativas por falta de comunicación e desigualdad para el acceso a recursos. Esto se vio reflejado por el conflicto dado de los intereses de cada uno, ¿no? Y la desconfianza de los líderes, ya que las cooperativas tenían sus intereses cada uno, llegando a un lado, pero también no les querían dar todos los terrenos, ¿no? Algunos cooperativas o comunidades también no llegaban a recibir las tierras que fueron prometidas, ¿no?, por parte del Estado, ya que los recursos también eran muy limitados. Esto no ayudó mucho para algunos, que se le complicó mucho el acceso de oportunidades de desarrollo. Bueno, una pequeña conclusión, para finalizar, la reforma agraria fue una ley muy asertiva para las comunidades, pero con el pasar del tiempo hubo una mucha confusión en la manera de cómo se estaba llevando, ¿no? Ya que el plan no era el resultado que se esperaba mucho, se vio reflejado la justicia social y el acceso equitativo a las tierras en el país, porque respetar los derechos de uno es importante para ver cambios y una lucha por un desarrollo positivo dentro del Perú, dado ya que las circunstancias fueron por buenos caminos, pero también a la vez el camino se empezó a desviar porque no hubo un plan, como mencioné, muy asertivo para que se pueda implementar tanto a las comunidades puedan seguir unidas en un futuro y seguir implementándolo, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.